Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta nueva sesión de Madrid Asesora que, como saben, celebramos en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Yo soy Marta Matute, soy la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales del Colegio Notarial de Madrid y voy a presentar a Manuel Lora Tamayo. Manuel Lora Tamayo es notario de Madrid. Él es miembro de la Junta Directiva de este colegio notarial y es uno de los mayores expertos que hay en el tema que hoy vamos a tratar, que son los instrumentos jurídicos que permiten preservar la autonomía y la autonomía personal y la autonomía jurídica en situaciones de discapacidad y también en las últimas etapas de la vida. Me gusta hacer esta observación porque nosotros creo que ser mayor, envejecer, no es sinónimo ni de ser discapacitado ni de ser dependiente, ¿no? Y eso también lo va a explicar Manuel Lora Tamayo. No me voy a entretener más, pero sí les quería comentar dos cosas que son importantes. No retransmitimos en streaming las sesiones, pero las grabamos. Entonces, ustedes cuando hagan las consultas, cuando pregunten, por favor, háganlo con el micrófono en la mano, porque de esa manera la grabación permite recoger tanto la respuesta como la pregunta. También quería decirles que la próxima sesión se celebrará el miércoles 20 de marzo y está dedicada a los poderes notariales. Es un asunto muy relevante, no muy conocido, pero muy relevante y que conecta con esta sesión. Bueno, si les apetece, también pueden acompañarnos. Toda la información y también los enlaces para inscribirse están en la página web del Colegio Notarial, que, como saben, o si no se lo digo, es madrid.notariado.org. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta charla. Bienvenidos a la Casa de los Notarios de Madrid, ¿no? Que es este colegio notarial. No sé si algunos o todos los conocerán y a los que hayan venido por primera vez, pues bienvenidos. Y bueno, esperemos que esta sesión sea de su interés. Bueno, esta charla sobre un poco discapacidad en general la he orientado en varias partes, ¿no? Cuando pensaba en esta charla. Una un poquito general sobre la concepción actual de la discapacidad, otra ya descendiendo un poco al mundo jurídico y también en términos generales, y luego ya descendiendo un poco más a lo concreto, que entiendo que también en estas charlas es lo que se viene buscando, es pues qué instrumentos, qué escrituras, qué documentos se podrían otorgar en una notaría por parte de una persona con discapacidad. Y, por otra parte, también una de las preocupaciones que más nos hacen llegar pues son las familias, ¿no? Los familiares de una persona con discapacidad, pues, qué instrumentos podrían existir, ¿no? Esto sería todo muy largo de exponer en un tiempo limitado y acabaría con su paciencia, con mi voz y con todo. Entonces, bueno, pues he elegido algunas cosas. Luego ya, como se entra en un diálogo, pues si podemos, pues damos respuesta a alguna inquietud más. Entonces, para empezar, la verdad es que ayer leía el periódico y me encontraba con esta noticia, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Esto de las tumbas que han descubierto o que han ido analizando, ¿no? En realidad, pues el ADN de los huesos de algunas tumbas y que han encontrado cómo algunos niños con síndrome de Down habían sido enterrados pues en sitios
lujosos, incluso dentro de casas, con instrumentos lujosos que no habían sido ni incinerados y que por eso se ha podido, por eso han podido encontrar huesos, cuando lo normal en culturas prehistóricas era la incineración, ¿no? Lo cual demuestran que eran, o esta es la conclusión, ¿no?, a la que llegaban los científicos, los arqueólogos, es que eran vistos como personas especiales, ¿no? Esto pues hace muchísimos años, ¿no? También leyendo otras cosas, pues en Egipto se decía que pues las personas con síndrome de Down o algunas personas con discapacidad eran vistos como seres de luz, ¿no?, que no necesitaban tener todas sus capacidades completas porque ellos mismos ya de por sí iluminaban, ¿no? También dentro de la discapacidad física en Egipto pues se han encontrado pues algunos jeroglíficos, ¿no?, en los que se hacía referencia sobre todo a discapacidades físicas, a controplasias, algunos defectos. Bueno, es cierto que esto también sería iluso, ¿no? No estaba en todas las culturas, ¿no? La cultura griega de la perfección o otras culturas basadas en la guerra o incluso en prejuicios religiosos, ¿no?, o en estigmas, pues es verdad que han hecho mucho daño, ¿no?, a las personas con discapacidad. Pero me parecía bonito empezar así, ¿no?, con esto, porque ya en culturas muy antiguas se hablaba de la dignidad, ¿no?, de la persona con discapacidad, o se les consideraba seres con una gran dignidad, ¿no? Y hemos tenido que esperar pues muchísimos años hasta pues casi bien entrado el siglo XX para que nos diéramos cuenta de nuevo o se sacara a la luz la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Esta es la noticia, imagino por todos conocida, de la reciente modificación de la Constitución española en el artículo 49, que hablaba de disminuidos, ¿no?, del término disminuidos, y se sustituye ya por persona con discapacidad, ¿no? Es mucho más grande la reforma, mucho más amplia, quiere abarcar muchas más cosas, pero bueno, pues es curioso, ¿no?, que tan recientemente en nuestra legislación, en nuestra Carta Magna, hayamos cambiado la denominación, ¿no?, que supone pues un cambio de concepción de la persona con discapacidad en nuestra sociedad. Esta diapositiva que la saco de la página web de Plena Inclusión refleja pues cuáles han sido los modelos en los últimos años, quizá algunos ya lo conozcan, sobre la concepción de la discapacidad, ¿no?, en la actualidad. Bueno, quitando pues aquellos modelos que suponían pues la eliminación, ¿no?, de la persona con discapacidad, quizá ya muy antiguos, pero el modelo que ha imperado pues casi hasta principios de siglo, pues ha sido el modelo de prescindir, el modelo de esconder, ¿no?, a la persona con discapacidad. Se entendía que pues esto era un estigma, un castigo para la familia, y se trataba de esconder a las personas con discapacidad para que no aparecieran, ¿no? Cuántas veces hemos oído de noticias de, incluso de familiares antiguos en que sí, yo recuerdo que teníamos un tío, un nieto con discapacidad, pero que nunca salió a la luz, ¿no?, en la familia porque daba vergüenza, ¿no?, de que en la familia existiera una persona con discapacidad. Desde luego, todo el mundo asociativo, ¿no ven nada? Todas las... no sé si se puede poner más... Bueno... pues ha habido mucho impulso, ¿no?, aquí de las familias, de las asociaciones de discapacidad para ir cambiando el modelo. El modelo, pues casi hasta el principio del siglo XXI, ha sido pues, el modelo médico o el modelo rehabilitador que se llamaba, ¿no? Había que curar a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tenían un problema y entonces, pues para poder actuar había que curarlos, ¿no? Había que pues, establecer determinados tratamientos, que tomaran sus medicinas, que hicieran cosas las personas con discapacidad para poder adaptarse a la sociedad y poder ejercitar sus derechos. Eran en ellos, ¿no?, en el que se ponía todo el esfuerzo. ¿Cuál es el sistema actual? Pues el sistema social, ¿no? El problema ya no radica en la persona con discapacidad,
sino que el problema estaría ya en la sociedad, ¿no? Que tendría que eliminar barreras para que las personas con discapacidad pudieran ejercitar sus derechos en igualdad de condiciones con los demás, ¿vale? Por lo tanto, sería quizá en el ámbito de la discapacidad física es más fácil de ver, ¿no?, la eliminación de barreras, pero también en el ámbito de la discapacidad psíquica existen una serie de barreras que han limitado el acceso a las personas con discapacidad, el ejercicio de sus derechos y que también habría que suprimirlas, ¿no? Por eso, bueno, pues la ley esta del año 2013 Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad, cuando define qué es la discapacidad, dice que es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes, unas personas con discapacidad, y las barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás, ¿vale? Por tanto, pues ahí que se trata de abrir barreras. Estas barreras serán diferentes, ¿no?, en cada ámbito y pues, habrá que irlas eliminando, ¿no? Por ejemplo, pues en el ámbito jurídico es clásica la barrera del lenguaje, ¿no? El lenguaje a veces demasiado difícil para personas que no tienen ninguna discapacidad, pues más aún, ¿no? Los tiempos rápidos, los entornos hostiles, bueno, pues todo esto habría que irlo eliminando para que una persona con discapacidad pudiera ejercer sus derechos. Entonces, descendiendo ya más al mundo jurídico, ¿cuándo se produce este cambio de modelo? ¿Desde dónde se impulsa, ¿no? Pues se impulsa a través desde luego, de las familias, de las asociaciones que integran distintos tipos de discapacidad. Se impulsa desde la ONU esta Convención de Derechos de Personas con Discapacidad del año 2006 y que se ratifica por el Estado español en el año 2008. Esta convención, como consecuencia de la ratificación, entró en vigor en España y a partir de ahí se han ido dictando pues, muchas leyes, ¿no? Pues esta Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad, la reciente, en las últimas elecciones ya entró en vigor, ¿no?, el que se suprimió la discriminación en el derecho de sufragio de las personas con discapacidad, incluso aunque estuviera así establecido en una resolución judicial, se les permitía votar, y sobre todo en el ámbito civil, que es el que a mí como notario pues más me afecta o el que más puedo conocer y les puedo contar, es una ley que se publicó en septiembre del año 21 de reforma del derecho civil para adaptar a la Convención de la ONU de Derechos de Personas con Discapacidad. Entonces, esta ley lo que hace es transponer un artículo que es el artículo 12 de la Convención, ¿no? En la Convención, para que sepáis, aparte de los principios generales y de aplicación de la Convención, luego va concretando en diversos derechos, ¿no? El derecho a la educación, derecho a la libertad sexual, derecho a la vida, y en el artículo 12 recoge el igual reconocimiento como las personas con discapacidad ante la ley, ¿vale? Se la pongo ahí en pictogramas, tal y como aparece en la página web de la aplicación de la Convención. Hay distintos formatos de lectura, pues uno de ellos es pictogramas. Simplemente les pongo ahí el encabezamiento, porque luego todo el articulado en pictogramas sería muy largo, ¿no? Pero este artículo lo que hace es varias cosas, ¿no? Dice, por un lado, reconoce el derecho de las personas con discapacidad a ser titular de derechos, ¿no? El derecho a la capacidad jurídica. Esto es una cuestión que en muchos países ya existía, ¿no? Simplemente por el hecho de ser persona, pues uno era titular de derechos, pero ciertamente en el ámbito internacional quizá había países en los que el hecho de tener una discapacidad impedía a una persona ser titular de derechos. Incluso algunas personas que pasan por la notaría me sorprende que lo pregunten, ¿no? Pero ¿mi hijo va a poder ser titular de una cuenta bancaria? Bueno, pues, vale, o de titular de un piso, pues obviamente sí, ¿no? Más después de esta convención, pero con anterioridad también, ¿no? Pero no solo habla esta convención
de la titularidad de los derechos de las personas con discapacidad, sino la posibilidad del ejercicio de los derechos, ¿no? De que ellos mismos puedan ejercitar sus derechos, sin perjuicio de que se utiliza la técnica de lo que se llaman los apoyos, ¿no? Los apoyos para poder ejercer estos derechos. Si no pueden por sí mismos, habrá que apoyarles, o por sí solos, ¿no? Más que por sí mismos, porque por sí mismos lo van a ejercitar, pero podrían actuar. Y luego se habla también de salvaguardas, debido a veces a la vulnerabilidad de las personas con discapacidad, pues que se pueden establecer una serie de salvaguardas, de medidas de control. Y por último, en la Convención pues se concreta, ¿no? Se dice, podrán ser titulares de derechos, de cuentas bancarias, podrán contratar, controlar sus asuntos, acceder a préstamos. O sea, no se queda en una serie de principios programáticos, lo cual es un poco extraño, ¿no? En una convención que normalmente establecen derechos abstractos y de concreción, sino que concreta y dice, cuidado que no se queden ahí, sino que puedan ejercitar. Es cierto que esta idea a lo mejor nos parece un poco rara, pero si pensamos en lo que ha sido la historia de la humanidad, ha habido personas que, aunque lo eran, no eran consideradas como tales en la titularidad de los derechos. Pensemos en los esclavos, en el propio Egipto, en la antigua Roma. Pensemos en las mujeres, hasta hace bien poco, ¿no? Que podían ser titulares de derechos, pero a veces no podían ejercitarlos, ¿no? Que necesitaban a su padre o a su marido, ¿no? Pues esto es un poco también la emancipación y con reservas de una persona con discapacidad. Hay personas que han dicho que esto es esta convención y luego la ley, que siguen pensando que es una cosa absolutamente ilusoria, ¿no? Que las personas con discapacidad no van a poder ejercitar sus derechos y que son estas leyes buenistas, ¿no? Que las que se hablan hoy en día y que que es completamente ilusorio y que no va a poder ser así. Pues ya les digo yo que no, que pues por las notarías están pasando personas con discapacidad. Y las estamos viendo con más frecuencia de lo que antes existía. Incluso uno puede ejercitar, que era también lo que les contaba Marta en la introducción, sus derechos en previsión de una futura discapacidad, ¿no? O sea, la discapacidad no va a excluir. Entonces, esta ley 821 de septiembre, que ya pues va dando sus primeros pasos, ¿qué consisten? Seguimos con principios generales, pero ya dentro del ámbito jurídico. ¿Cómo ha sido la actuación o qué ha ocurrido con las personas con discapacidad en el momento en que han llegado a la mayoría de edad, en el momento en que tenían que ejercitar sus derechos? Que se les excluía, ¿no? Teníamos este sistema médico o de rehabilitación o incluso de exclusión. ¿Y cómo se les excluía? A través de una sentencia judicial, que se llamaba una sentencia de incapacitación, en la que esa persona se decía, esta persona no puede gobernarse por sí misma y por tanto necesita que otro, el que se llamaba el tutor, actuara por ella, ¿vale? Por tanto, ahora el sistema cambia, ¿no? Y hay una serie de expresiones pues, que han ido haciendo fortuna, ¿no? Que es esto del traje a medida, ¿no? Ya, desde luego, puede irse a juicio, pero ya no para incapacitar, sino para determinar los apoyos que una persona necesita para el ejercicio de ese derecho, ¿vale? Cuáles son los bastones, las muletas, para que esa persona ejercite esos derechos. Y ya no con carácter genérico, sino como lo que ha hecho Fortuna en esta expresión de traje a medida, ¿vale? Ya las resoluciones judiciales o los documentos que regulen la discapacidad de una persona no pueden ser genéricos y decir excluimos todos los derechos y lo representa a otros, sino que tienen que ir pues ahondando en determinados aspectos de la vida de esa persona, en cómo se iría actuando y cuáles serían los apoyos necesarios y la intensidad de los mismos en esa vida. Y luego, pues que esto de la escala de grises, que también ha hecho la discapacidad es muy diversa, ¿no? No por tener una discapacidad, pues
todo el mundo merece el mismo tratamiento, ¿no? No es lo mismo una discapacidad, desde luego, congénita, ¿no? Pues un síndrome de Down, un autismo, un Asperger, pues una trisomía del par 18, bueno, pues cualesquiera discapacidades que cada uno va conociendo o tiene relación con ellas, que pues una discapacidad sobrevenida, bueno, pues como consecuencia fundamentalmente de la vejez, de enfermedades degenerativas. Y tampoco es igual una discapacidad física que una discapacidad psíquica, ¿vale? Con lo cual, pues la escala de grises ya no es todo blanco o negro, ya no eres discapaz y por tanto no puedes actuar, o tienes intactas tus facultades mentales y puedes actuar, ¿no? Sino que pues, habrá que ir viendo según cada caso y tendremos que irnos adaptando las distintas administraciones, ¿vale? Porque esta ley está dirigida pues, a la sociedad en general y a las administraciones públicas en particular, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los principios que se han ido traduciendo a partir de esta ley? Bueno, la prevalencia de las medidas voluntarias sobre las legales. Luego veremos un poco las medidas voluntarias, pero se ha querido promocionar mucho la autonomía de la voluntad, no solo de las personas que no tienen una discapacidad, sino incluso de las personas con discapacidad. Antes solo existía la vía judicial para que uno determinara sus apoyos o las personas que les iban a ayudar, ¿no? Eran los tutores y los jueces determinaban quiénes eran. Ahora es la propia persona la que puede también decidir a través de determinados documentos. Y no solo eso, sino que si existen esas medidas decididas por una persona, van a ser preferentes a las que establezca un juez, ¿vale? El juez tiene que abstenerse si existen medidas voluntarias que están funcionando correctamente, ¿eh? También el respeto a la dignidad, ¿no? y a los derechos de las personas. Esto es importante porque en estas medidas voluntarias o en las resoluciones judiciales siempre debe respetarse la posibilidad de actuar de las personas con discapacidad. Es verdad que lo más fácil es establecer un documento de apoyos que luego veremos en el que se diga bueno, yo no voy a actuar, van a actuar otras personas por mí, o yo voy a dar un poder general para que actúen por mí, con lo cual estamos haciendo lo mismo que una resolución de incapacitación o que el juez no mire a la persona, sino que diga, bueno, pues va a tener un representante para todos los actos. Entonces, todas estas medidas tienen que estar inspiradas en la dignidad y el respeto a los derechos. También debe atenderse a lo que han sido o lo que son la voluntad, deseos y preferencias actuales, si los puede expresar, o pretéritos en caso de que ya no los pueda expresar, ¿no? Y se debe fomentar la participación, como decimos siempre, en el proceso decisorio. Incluso, pues si puede ir aprendiendo y restringiendo las medidas o quitando medidas de apoyo, pues mucho mejor. Entonces, vistos ya estos principios generales, tanto bueno, pues que hemos ido, ¿no? casi descendiendo como una escalera desde pues, la concepción social hacia el ámbito jurídico, pues vamos a ir ya tocando un poco de tierra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a poder hacer una persona con discapacidad, ¿no? Pues, como decíamos antes, va a poder actuar en el ámbito contractual, si es que tiene suficiente juicio para ello. Pues, por tanto, podrá, como decíamos antes, formalizar una compraventa, ¿vale? Hacer la herencia con sus hermanos de sus padres, pues podrá recibir una donación de sus padres, de algún familiar, podrá acceder a algún tipo de préstamo si es necesario para bueno, financiar la compra de una casa en la que va a ir a vivir independiente o de manera tutelada. Podrá firmar su propio testamento, podrá regular, como decíamos antes, su propia discapacidad y ver cuáles son las personas y las medidas que él va estableciendo para su propia discapacidad. Y, en definitiva, pues eso supone asumir también cierta responsabilidad en su actuación, ¿no? Porque, claro, todo lo que hagan no vale decir luego esto es consecuencia de una discapacidad mía, ¿no? Sino que todas las actuaciones que vaya haciendo van a tener sus consecuencias jurídicas, igual que las tienen las actuaciones de una persona que no tenga discapacidad. Es cierto que tampoco podemos ser ilusos, ¿no? Que
no toda persona con una discapacidad va a poder actuar, ¿no? Aquí, antes de entrar en vigor, ya sabéis que las leyes se publican y luego hay como un plazo de estudio que se llama una vacatio legis para que se puedan estudiar y ver cómo se va aplicando, ¿no? Entonces aquí discutíamos, pues, oye, ¿qué requisitos tiene que tener una persona con discapacidad para poder venir a una notaría y firmar un documento? Porque si cada notario hace lo que le da la gana, pues uno podría ir a una notaría y con una persona con discapacidad y decidir el notario que no puede actuar y luego irse a otra notaría y decir que sí puede actuar. O una persona mayor que ya va mermando en sus facultades, pues el notario puede decir, pues mira, usted no, porque no cumple estos requisitos, no me recita una poesía o no me sabe contar hacia atrás desde 100, y otros decir, pues con que me sepa el nombre de sus padres y dónde vive es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, los ingleses tienen esta ley, nos inspiramos un poco también en esta Mental Capacity Act de 2005, en el que decían que una persona con discapacidad, para poder actuar, tenía que llevar a cabo un proceso que sería el siguiente: entender un poco la información que se le está suministrando, ¿no?, en ese momento, que pueda retener, que no se le olvide inmediatamente, ¿no?, esa información. Hay personas ya mayores que les cuentas una cosa y casi a los 30 segundos la han olvidado, ¿no?, o discapacidades que no permiten retener información, ¿no? Pues hacer ese proceso de retención, que se pueda integrar esa información en la persona y que le permita tomar mínimamente una decisión y comunicar, ¿no?, que exista un proceso de comunicación con el notario, ¿no?, porque si no hay una comunicación, y esta comunicación no tiene por qué ser verbal, ¿vale? Se pueden utilizar distintos sistemas alternativos de comunicación, se pueden utilizar pictogramas, sistemas aumentativos, se pueden utilizar tablets, aunque una persona no hable, y luego, desde luego, en la discapacidad física, ¿no?, en personas que tengan problemas auditivos o de comunicación de habla, pues también se pueden utilizar lenguaje, ¿no? Muchas de las cosas que les estoy contando se refieren a la discapacidad psíquica, ¿no?, porque la discapacidad física, pues realmente, salvo estos problemas de comunicación o problemas de accesibilidad, pues han ido actuando siempre en el mundo jurídico, ¿no? Pero bueno, en la discapacidad psíquica también se pueden utilizar sistemas alternativos, ¿no? Y en este proceso pues no estarían solos, ¿no?, sino que podrían contar, o siempre cuentan, con personas de apoyo, el notario como apoyo institucional, ¿no? Desde luego, la entrada en vigor de la ley, pues de la ley esta del 21, pues nos ha colocado en una situación central en esto, y nos obliga a reservar tiempos y a prestar apoyos a personas con discapacidad, y lo que les decía de los sistemas alternativos de comunicación, ¿no? O sea, que estos siempre... Pues una de las cuestiones que quería traerles aquí, pues es la posibilidad de hacer testamento, ¿no?, por una persona con discapacidad. En todo esto anterior, desde luego, el que exista una discapacidad es el punto de partida. O sea, no podemos decir, bueno, eso está muy bien, pero es que hay una discapacidad. Da igual que exista una discapacidad, ¿vale? Porque tiene derecho a actuar, y habrá que hacer los esfuerzos siempre que el notario reconozca que existe una voluntad de la persona y que la puede expresar, ¿no? Entonces, esto del testamento, pues, empieza a ser una cosa importante, ¿no? Entonces, antes la ley lo que decía es que la persona que, pues en esta expresión un poco antigua, ¿no?, el que habitual o accidentalmente no se hallara en su cabal juicio, pues no podía hacer testamento, ¿no? Y ahora, en relación a lo que decíamos anteriormente, pues basta que pueda conformar y expresar su voluntad, ¿no? Es lo que dice el Código Civil ahora. ¿Y qué pasa? Porque había muchas sentencias en las que se decía que se privaba a la persona, o sea, se decía que no podía gobernar su persona y sus bienes, que se le nombraba un tutor, y que se prohibía expresamente hacer testamento. Pues ahora mismo eso ha quedado sin efecto. Las sentencias judiciales que digan eso, da igual, es como si no lo dijeran, como si hubiera que borrarlo, ¿vale? Porque la ley lo que dice ahora es que las resoluciones que contuvieran
prohibiciones de ejercicio de derechos quedan suprimidas. Por tanto, aunque lo dijera, esa persona con discapacidad puede seguir haciendo testamento, ¿vale? De hecho, pues, yo ya he realizado y he autorizado algún testamento de persona con discapacidad en que la sentencia lo decía. ¿Por qué? Porque hay resoluciones judiciales muy antiguas en el que bastaba que pues yo creo que es que ni siquiera veían a la persona con discapacidad, ¿no? Que bastaba un dictamen en el que se dijera pues esta persona tiene una trisomía del XXI, tiene un síndrome de Down, para que se le incapacitara, ¿no? Y esa persona incluso bueno, pues en el caso en que yo estaba, pues, trabaja, vive independiente, maneja dinero, o sea que era obvio que conocía, sabía de sus afectos, sabía a quién quería, a quién no, a quién quería dejar las cosas y a quién no, y por tanto podía perfectamente, aunque la sentencia dijera lo contrario, otorgar testamentos. Ciertamente en este ámbito hay peligros, ¿no? Y entonces pues tenemos que estar siempre atentos, no solo las familias, sino los notarios, cuando hay influencias indebidas, cuando se está intentando captar la voluntad de una persona con discapacidad. Y en este sentido tenemos una colaboración muy estrecha los notarios con la Fiscalía. La Fiscalía de Discapacidad y especialmente en muchas comunidades, pero entiendo que la Comunidad de Madrid, que es en la que pues al final ejerzo como notario y tengo contacto, tienen una sensibilidad especial, ¿no?, para este tema de la discapacidad. Y pues cualquier denuncia que podamos interponer cuando se está intentando pues llevar a una persona con discapacidad, se está una persona mayor que se le está intentando influenciar indebidamente para otorgar cualquier documento, un testamento, un poder, etcétera, pues se nos pueden escapar ciertamente algunas veces, pero tenemos nuestro olfato, ¿no?, al final los notarios en esto, y pues podemos denunciar a la Fiscalía, y si ustedes perciben abusos, desde luego también deberían hacerlo, ¿no? En el mundo de los testamentos, pues ya el propio Código Civil ha establecido una serie de supuestos en los que se entiende que hay un conflicto, ¿no? Cuando pues la persona con discapacidad va a hacer testamento a favor de las personas que sean sus tutores, sus curadores, salvo que sean los herederos avintestados, a las personas más cercanas, ¿no?, padres, hijos, cónyuges, hermanos, cuando no hay otros hijos, pues ahí pone el freno y dice no podría instituir los herederos. También a veces han saltado noticias a la prensa, ¿no?, de que pues se ha instituido heredero a el director de una residencia o a la propia residencia. Pues ahora mismo no cabrían esos testamentos, no cabrían esas cláusulas testamentarias, ¿no?, o en favor de personas que presten servicios asistenciales o de cuidados, ¿no? Esto es un poco más discutible, porque es verdad que hay personas que están muy solas y las únicas personas que las más cercanas al final son esas personas que les están prestando cuidados, y sus familiares más cercanos se han desentendido de ellos, con lo cual puede ser un poco discutible, pero pues la ley ha querido ahora echar el freno en estas situaciones que a veces han sido un poco abusivas, ¿no? Otra de las cuestiones que les decía antes es que una persona con discapacidad va a poder regular su propia discapacidad, ¿no? Es lo que llamamos una escritura de determinación o de designación voluntaria de apoyos, ¿vale? Esto es una escritura que estamos empezando a autorizar ahora. Como decíamos, pues es una persona con discapacidad que venga acompañada de su entorno de apoyo. Pues tampoco la ley nos está diciendo, o el Código Civil nos está diciendo qué requisitos específicos. Por ejemplo, yo estoy exigiendo, desde luego, que se traiga un informe psicosocial de esa persona en la que que se analicen en los distintos ámbitos de su vida cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Y el documento, pues lo que tiene normalmente define esos ámbitos, pues por ejemplo en el ámbito sanitario, en el ámbito jurídico o patrimonial, que es de los más importantes, en el ámbito del autocuidado, qué intensidad de apoyo quiere definir esa persona, si es simplemente un mero acompañamiento, porque pues esa persona con un mero acompañamiento se siente ya segura, si quiere dar un paso más y decidir que
que no sea un mero acompañamiento, sino que exista un consentimiento también de otra persona, que haya una codecisión, que ella por sí sola no pueda decidir en determinados ámbitos. Y luego, pues en algunos aspectos, podría también decidir que se le represente, ¿no? Incluso eso pues se va configurando a la medida de esa persona, porque dentro de cada uno de los ámbitos no tiene por qué ser. Pues puedo decir, oye, pues para recibir una donación, para aceptar una herencia, un acto a título gratuito, no necesito más que un mero acompañamiento. Puedo hacer actos en el ámbito patrimonial por mí mismo, pues por ejemplo disponer de mi cuenta bancaria hasta un determinado límite, o bueno, puedo ir al médico, al centro de salud tranquilamente. Ahora, si ya tengo que decidir realizar un tratamiento un poco más intenso, pues quiero que me acompañe alguien o que decida alguien conmigo, ¿no? O para vender una casa, pues oye, necesito que alguien decida conmigo, ¿no? Incluso este es un documento que se podría ir utilizando cuando uno va cumpliendo más años para ir graduando poco a poco su retirada, ¿no? Porque puede decir, oye, mira, cuando yo tenga 70 años, yo todavía entiendo que voy a estar en mis plenas facultades. Pero a los 75 voy a decir que yo me encuentro bien, pero quiero que me acompañe alguna persona de confianza. A los 80, que ya decidan conmigo. Y a los 85, o sea, que no tiene por qué ser este documento otorgado por una persona con discapacidad, que tengan ya una discapacidad en este momento, sino que en previsión de la propia discapacidad, ¿no? Lo que normalmente hemos hecho en las notarías son los poderes preventivos, pero este instrumento se puede combinar, ¿no?, con este documento de apoyos para el ejercicio de la propia discapacidad, ¿vale? Porque, bueno, pues a lo mejor ya no nos vamos fiando tanto de nosotros mismos a medida que cumplamos años, aunque tengamos una buena concepción y aunque pues la vida sea cada vez más larga y estemos cada vez en plenas facultades durante más tiempo, ¿no? Estos documentos, además, se remiten por los notarios al registro civil, con lo cual queda constancia de la existencia de esos documentos y, como les decía, como son documentos voluntarios de apoyo y las medidas voluntarias de apoyo son preferentes a las judiciales, si alguien va al juzgado a decir, oye, a este señor hay que designar un apoyo judicial, el juez pedirá información al registro civil y si existe este documento y constata que se está actuando correctamente por parte de las personas de apoyo, pues no establecerá ninguna medida judicial. Entonces, decidir ir a una notaría o a un juzgado, ¿no?, cuando nos pregunta pues una persona, pues pues eso queda a decisión de cada familia, ¿no? Quizá habría que ir. Bueno, espera, les voy a explicar antes esto y ahora vamos para atrás. Porque entonces la ley ahora, como decíamos, configura dos tipos de apoyos, ¿vale? Suprimida la tutela, como decíamos, y la incapacitación, ahora la ley habla de apoyos. Unos apoyos quizá más que legales, judiciales, y unos apoyos de tipo voluntarios, ¿no? Los apoyos judiciales ahora se habla de la curatela, no se habla de la tutela, ¿vale? La curatela es como una figura más de acompañamiento siempre y puede ser de dos tipos. La curatela de tipo asistencial, que es este acompañamiento, asistencia a la persona con discapacidad. Se dice, pues esta persona se ha constatado la existencia de ciertas dificultades para el ejercicio de su discapacidad. Como decíamos, la resolución judicial tiene que ir concretando, no vale hacerlo de manera genérica. Y entonces va determinando cuándo el curador tiene que asistir, tiene que acompañar a esa persona. Y la otra sería la representativa. Esta dice la ley ahora que sería únicamente en supuestos muy excepcionales, cuando sea imposible conocer la voluntad de la persona con discapacidad. En ese caso sí que podría representarle a alguien, que sería el curador. Incluso estoy viendo que las resoluciones judiciales están estableciendo sistemas mixtos, ¿vale? Están diciendo para algunos casos asistencial y para otros casos representativa, que era lo mismo que yo les he dicho respecto del documento de apoyos, ¿no? Se puede ir configurando la intensidad del apoyo en los distintos ámbitos. Pues lo mismo están haciendo a veces las resoluciones judiciales, ¿no? Y otro mecanismo que se está utilizando mucho es el de la guarda de
el de la guarda de hecho. ¿Qué es la guarda de hecho? Pues lo que ocurre en muchísimas familias en las que tienen un familiar con discapacidad y que no han pasado por el juzgado ni tampoco han ido a una notaría a establecer ningún tipo de medida de apoyo, que es que de hecho hay una serie de personas, unos padres, unos hermanos o al revés, unos hijos que se ocupan de sus padres de hecho sin tener ningún título habilitante, sin tener una sentencia, sin tener una escritura que establezca que tienen derecho a ocuparse. Entonces, pues de hecho, pues son esas personas, igual que un matrimonio de hecho, una separación de hecho, pues es una figura que existe en la realidad. Esto la ley lo ha reconocido porque entiende que hay muchas familias que se da esta situación y les ha permitido actuar en una serie de ámbitos muy limitaditos, pero bueno, pues por ejemplo, ahora con la Fiscalía se ha llegado a un acuerdo de que se puedan ver las cuentas de la persona con discapacidad y domiciliar determinados pagos. Se pueden pedir determinadas ayudas para una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque antes se obligaba a incapacitar a la persona para pedir una ayuda del ayuntamiento o de la comunidad, claro, lo cual era un poco absurdo, ¿no? Entonces, pues ahora el guardador de hecho lo puede hacer. Pero para realizar ya funciones representativas hay que ir al juzgado a pedir una autorización, ¿vale? Con lo cual el juzgado puede autorizar para muchos ámbitos concretos, pero por ejemplo si se va a vender una casa, si se tiene pues productos financieros, si se quiere ir vendiendo, comprando acciones, fondos, etcétera, pues será necesario ir acudiendo al juzgado, con lo cual es una figura, bueno, pues que es limitada en su actuación. Entonces, ¿qué pasa en este ámbito legal o judicial si uno ya tiene una sentencia en el que se ha incapacitado y se ha nombrado un tutor? Pues que desde la entrada en vigor, o sea, que fue en el año 21, había 3 años para revisar todas las sentencias, eliminar la tutela y establecer este mecanismo de apoyo, bien curatela asistencial, representativa, o incluso muchas sentencias le están diciendo no es necesario que haya una curatela, basta con la guarda de hecho, ¿vale? Eso es lo que están estableciendo los juzgados, con lo cual, bueno, normalmente están llamando a las familias cuando presentan rendición de cuentas o lo que sea para revisarla. Hay otro supuesto aquí que no es curatela, sino que es la patria potestad, que a lo mejor alguno de ustedes tienen sobre sus hijos, la patria potestad que se llama prorrogada o rehabilitada, ¿vale? Que eso no lo he puesto ahí, que actuaba más o menos como un tutor. Esto el problema es que no se estaban rindiendo cuentas, bueno, porque eran padres y no se rendía cuentas al Ministerio Fiscal. Entonces, bueno, pues los juzgados no tienen muchas veces conocimiento de la existencia de las patrias potestades y entonces estas se están quedando sin revisar. Esto se va a prorrogar una vez que hayan transcurrido 3 años porque los juzgados están colapsados y no ha dado tiempo a revisar todas estas medidas, pero bueno, que sepan que se van a ir revisando y que seguirán, ¿no? Y entonces, frente a estos apoyos judiciales estarían los apoyos voluntarios, que serían los poderes preventivos, ¿vale? Que son los que habitualmente se han hecho en las notarías, pues personas que tienen su capacidad intacta apoderan a otra persona para que cuando vaya mermando en sus capacidades, pues que pueda representarla. No me voy a meter en este porque es objeto de la siguiente sesión, ¿no, Marta? Este será el de Alfonso Madridejos, que es muy interesante si no lo tienen hecho. Pues es interesante saberlo porque evita tener que pasar por el juzgado el día de mañana. Uno puede también decir, si yo voy al juzgado, también quiero nombrar quiénes sean mis apoyos, quiénes sean mis curadores, ¿no? Ese es el documento de autocuratela que se haría en la notaría y se remitiría al registro civil y el juez lo tendría en cuenta. La escritura de designación de medidas de apoyo, que es la que hemos visto antes, y también se puede a veces designar administrador de los bienes, esto en el ámbito testamentario, esto cuando se hace una donación a una persona con discapacidad, esto lo vamos a ver luego. Por lo tanto, si volvemos a la pregunta de este chaval o este padre que nos dice ¿a dónde voy cuando mi hijo sea mayor de edad, al juzgado o a la notaría? Pues la verdad es que se podría ir a uno u otro indistintamente. Sobre todo si es una persona con discapacidad
que sabe un poco lo que quiere, que tiene un entendimiento, que puede expresarse y que tiene cierta autonomía, ¿no? En este caso se podría ir a uno u otro. En otros casos, pues no habrá más remedio que ir a la vía judicial. Quizá, bueno, pues es un poco más amable ahora mismo la vía notarial, aunque quizá es menos conocida y el documento en sí puede dar más problemas en principio, aunque ya va echando a rodar y el documento de apoyos pues se va conociendo en distintos ámbitos. Entonces, esto en cuanto a la persona con discapacidad, pero ¿qué cambios implica todo esto también respecto de la familia? No sé cómo voy de tiempo, Marta. ¿Hablo un poco más? Vale. Bueno, pues entonces, vale. Bueno, entonces, respecto a las familias, ¿qué ocurre ahora con los testamentos? El que tenga hecho testamento, que ha dejado bienes, que tiene un familiar con discapacidad, ¿conviene revisar el testamento o no? Bueno, pues mi opinión es favorable. ¿Por qué? Porque bueno, pues existe una nueva situación, una nueva concepción, como hemos ido viendo, de la discapacidad, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de elaborar testamentos, si es que había un testamento muy restrictivo, ¿no?, con la persona con discapacidad. Ya se elimina... aquí he puesto la sustitución vulgar, no, se elimina la sustitución que se llamaba ejemplar. ¿Qué es eso? Había algunos testamentos en los que los padres hacían testamento por su hijo con discapacidad, ¿no? Decían, yo le dejo los bienes a mi hijo y luego le sustituyo cuando él fallezca por otra serie de personas. Esa sustitución ha quedado sin efecto. Ya no se puede hacer un testamento por una persona con discapacidad, porque se entiende que es contraria a su dignidad. Esto es discutible y se quiere volver a recuperar, sobre todo para aquellos casos en que no se pueda expresar la voluntad, ¿no? Y luego pues han aparecido nuevas figuras, nuevos mecanismos de protección, algunos de los cuales les voy a exponer ahora brevemente. Pasamos a algunas medidas concretas que les decía. Entonces, ya saben que a la hora, o sea, cuando viene una familia a la notaría que tiene una situación de un familiar con discapacidad, bueno, pues les ofrecemos distintos instrumentos, ¿no?, dentro de, pues a veces, los cauces limitados, un poco formales y rígidos que tiene el derecho, pero les ofrecemos distintas figuras, ¿no? Posibilidad de dejar más bienes a una persona con discapacidad, posibilidad de dejar menos bienes y complementarlo con una pensión o un cuidado de los hermanos a los que se les va a dejar más bienes, dejar bienes en copropiedad, desmembrar, dejar a unos el usufructo, a otros la nuda propiedad, establecer determinados mecanismos de administración de los bienes, en fin, establecer un contador partidor, pues una obligación de alimentos. Bueno, hay distintas figuras que se pueden ir utilizando, ¿no? Sería muy largo meterme en todo esto en una charla un poco comprimida. Entonces, algunas de las que han cambiado han sido estas, ¿no? Dejar más bienes, ¿no?, que es una cosa en las que habitualmente nos preguntan. ¿Se puede dejar más bienes a una persona con discapacidad? Por supuesto, sí. Lo que pasa es que cuando uno tiene otros hijos, pues operan unas limitaciones que son los que se llaman las legítimas, ¿no? Entonces hay una tercera parte, cuando uno tiene hijos, de los bienes de su herencia que obligatoriamente hay que dejar por partes iguales a los hijos, ¿no?, que es lo que se llama la legítima estricta. Hay otra parte que se puede dejar no solo a los hijos, sino también a los nietos, y además se puede distribuir de manera diferente entre ellos, ¿no? Por eso se habla de la facultad de mejorar, ¿no?, que es este tercio otro de mejora. Y hay un último tercio que es de libre disposición, que se puede dejar a cualquier persona, ¿no? No solo a familiares, sino que podrían ser otros familiares, con lo cual, pues respecto de los tercios de mejora y libre disposición, se podrían dejar íntegramente a la persona con discapacidad. Y respecto al tercio de legítima estricta, pues tradicionalmente no se ha podido dejar a la persona con discapacidad más que
su parte. Por lo tanto, si uno tiene 3 hijos, pues una tercera parte de ese tercio, o sea, un noveno, es lo máximo que podría dejar. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora lo que se permite es establecer lo que se llama un fideicomiso, ¿no? con ese tercio, de tal manera que se podría dejar, o sea, hay familias que tienen pocos bienes, fundamentalmente una vivienda, que es lo que le quieren dejar a su hijo con discapacidad, y agotaría con eso todos los bienes. O diciendo, mira, mis otros hijos están en una buena posición, yo quiero que todo mi patrimonio vaya a mi hijo con discapacidad. Pues esto ahora mismo se puede hacer, ¿no? A pesar de las limitaciones de la legítima, pero con una limitación, ¿no? Que es que se establezca un fideicomiso como un tránsito, ¿no? Que es esa caja que va, ¿no? Pues nosotros hacemos testamento, que sería el testador, que se lo da a nuestro hijo con discapacidad, todo, que es el fiduciario, pero luego, a su fallecimiento, esa caja, esos bienes, irían a los otros hermanos, ¿no? Que son los fideicomisarios. O sea, les restringimos actualmente la titularidad de los bienes, pero el día de mañana tiene que ir a ellos, ¿no? Eso, bueno, pues obligaba a conservar y transmitir. Pero es que ahora en la nueva regulación se ha dado un pasito más, y es que no solo la persona con discapacidad tendrá la titularidad de esos bienes, sino que también podrá consumirlos, ¿no? Se puede disponer de esos bienes si fuera necesario para atender, bueno, a sus necesidades, ¿no? Porque antes se decía que era un poco indigno para la persona con discapacidad que solo pudiera conservar esos bienes, tener la titularidad, pero no poder disponer de ellos. Entonces, ahora mismo, pues cuando hay una persona con discapacidad, no solo se permite dejar todo el patrimonio, sino todos los bienes. Puede llegar a darse el caso que los otros hermanos no lleguen a percibir nada el día de mañana porque se hayan consumido todos los bienes. Bueno, pues esto es lo que hay. Ahora, ¿vale? Hay una mayor disponibilidad de personas con discapacidad de los bienes. Entonces, otra de las cosas que les decía que ha ocurrido con la nueva legislación, que es que se ha eliminado la sustitución ejemplar, ¿vale? La posibilidad de hacer testamento por la persona con discapacidad. Por lo tanto, si había una cláusula en el testamento, pues se ha reconvertido a ese fideicomiso que haríamos antes. Entonces, bueno, pues hay que revisar los testamentos en esos casos y reconvertirlos a fideicomiso y regularlo bien, si es que se quiere, si es que se aprecia que esa persona con discapacidad no va a poder hacer testamento. Si puede hacerlo, como decíamos antes, que lo haga y que determine él quiénes son esas personas a las que quieren que vayan los bienes, con todas las cautelas, protecciones, intentando que no esté mal influenciado o se esté captando su voluntad. Pero si no, los padres podrían hacerlo a través de otra figura, ¿no? Que es el fideicomiso. Y esto también es novedoso, ¿no? Que es establecer un régimen de administración de los bienes que se dejan a título gratuito a una persona con discapacidad. Esto no solo se podría hacer vía testamento, sino también vía donación, siempre que se dejen bienes a título gratuito, que es regular la administración de esos bienes. Es como el documento de medidas de apoyo que antes decíamos y que lo establecía la propia persona con discapacidad, pero hecho por los testadores, ¿no? Por los padres o por los familiares que hagan el testamento, ¿no? Que es establecer, pues, quién podría, o sea, todo esto tiene que configurarse dentro de los principios generales que veíamos al principio, de tal manera que si la persona con discapacidad tiene un entendimiento suficiente para actuar, lo que vamos a establecer en este régimen de administración son apoyos, ayudas para que él actúe con una persona. Si no, a lo mejor cabría establecer un régimen de administración un poco más representativo, ¿vale? Pero podrían establecerse quiénes van a ser esas personas de apoyo cuando reciba los bienes, si puede la persona con discapacidad disponer de ellos hasta una determinada cuantía. O sea, esto se va a centrar fundamentalmente en el ámbito patrimonial, en los bienes que así se pueden establecer una serie de medidas de control. Es decir, bueno, si se va a disponer de la vivienda que ha sido la vivienda habitual y que yo quiero para mi hijo, pues que haya una tasación, que haya una autorización judicial, que haya una especie de consejo de familia en el que se decida de manera colegiada que eso sea así. Y además, a diferencia de los supuestos en los que exista una resolución judicial
de curatela que decíamos anteriormente, y en los que es necesario pasar por el juzgado muchas veces para realizar actuaciones de disposición, para vender bienes inmuebles, para pedir un préstamo, para dar... Bueno, pues en este caso se podría decidir que hay tal confianza en el entorno de apoyo que no es necesario que actúe un juez y que esa actuación esté autorizada por un juez, ¿vale? En fin, es una disposición que permite, nos da mucho margen para no solo dejar bienes, sino para establecer también ese mecanismo de administración. Por último, os hablo de, por si alguno lo tiene, pensado, también ha habido algunas modificaciones dentro de lo que se llama el patrimonio protegido, ¿vale? El patrimonio protegido es una figura que nació en el año 2003, una figura, eminentemente, con un carácter eminentemente fiscal, ¿no?, que permite realizar aportaciones a un fondo que es titularidad de la persona con discapacidad, que está destinado a satisfacer sus necesidades vitales y que da derecho a los aportantes a deducir en renta, ¿no? Entonces, se pueden establecer también estas reglas de administración y disposición. Actualmente, después de la ley, no es necesario que el juez autorice la disposición de los bienes, aunque sí que hay que rendir cuentas al Ministerio Fiscal, aunque sean los padres los que administren. En fin, es una figura un poco específica, simplemente la quería traer aquí para decirles que había habido también algún cambio y que estamos revisando también a las familias que tengan patrimonios protegidos, pues estamos revisando y estableciendo la participación de la persona con discapacidad y los mecanismos de control. Pero no quería meterme mucho más en ello, ¿vale? Porque si no, se nos va a ir el tiempo. Yo creo que con esto dejamos abierta a las preguntas. Espero que les haya sido de utilidad y, a su disposición. Y yo quería hacerle una pregunta concreta. Tanto el Alzheimer como la demencia son enfermedades muy progresivas y a veces uno tiene ya el diagnóstico porque le han hecho una resonancia magnética y, sin embargo, todavía tiene muchos momentos de luz. A veces hay sombras, pero hay muchos momentos de luz. Cuando una persona llega en esa situación a la notaría, aunque sea acompañada de los hijos, puede hacer poderes, puede otorgar poderes todavía, aunque tenga el diagnóstico, y puede hacer ese documento progresivo de discapacidad. Y luego quería hacer otra pregunta. En ese documento se puede incorporar lo que se llaman las instrucciones previas, que son las medidas que uno quiere que se adopten en los momentos o en las semanas antes de fallecer. Vale, desde luego cuando a una persona le detectan una enfermedad degenerativa de las que hablas, pues casi es de las cosas que hay que poner en los tics de hacer, es pasar por la notaría, ¿no? Porque si no, y cuanto antes para que esa situación degenerativa no llegue un momento en el que ya le impida expresar su voluntad. Entonces, si existe un momento de lucidez, desde luego podría actuar. Nosotros somos ahí muy cautos, ¿vale? Sí que vamos apreciando. Hay veces que para nosotros es muy difícil detectar, pero pues a través de preguntas, a través de un diálogo con esa persona, porque aunque la imagen de los notarios es se llega, se firma y se va, pues en esos documentos no es así, ¿no? Sino que entablamos un diálogo con la persona con discapacidad, vemos en qué situación está, vemos quién la acompaña. Incluso, no me he querido meter dentro del ámbito de los poderes porque no era objeto, pero sí, como lo preguntas, pero muchas veces incluso pedimos a los familiares que esperen fuera. Otras veces, al revés, pues les dan seguridad y vemos que no están mal metiendo y es conveniente que se queden, pero sí podían otorgar esos documentos. Hay que ver muy bien el ámbito, ¿no? Porque lo tradicional ha sido decir, un poder general, es que me han dicho que dé un poder general. Entonces, yo muchas veces pregunto si de verdad es necesario hacer un poder general, porque un poder general es un poder
amplísimo para todo, en que incluimos cuestiones como constituir sociedades, ejercer el comercio, pedir préstamos, regalar los bienes, hacer donaciones, tal. Entonces, pues bueno, lo que hacemos es, igual que las resoluciones judiciales y todo pues, se hace como traje a medida, los poderes, yo creo que en ese ámbito hay que hacerlos a medida también. A ver, usted en qué situación está, cuáles van a ser las necesidades futuras y, por tanto, limitamos el poder a esas necesidades. ¿Se va a vender la casa o usted va a querer continuar? No, yo no quiero que vendan mi casa. Pues se eliminan las facultades de disposición. Yo quiero que mis hijos pues, puedan utilizar las cuentas, vender las acciones, fondos y que vayan... yo quiero que se establezca un determinado orden, ¿no? Primero que los productos financieros y luego, si es necesario, mi casa, porque ya tenga que ir a una residencia, pues se podrá vender. Pues ese orden se puede establecer. O sea, se puede configurar el poder de la manera que uno vaya queriendo. Y el documento de apoyos, desde luego, también lo pueden otorgar. Yo creo que es un documento muy pertinente a esos efectos, ¿no?, degenerativos, de ir previendo la intensidad del apoyo, actuaciones que se puedan ir realizando solos, actuaciones con acompañamiento, actuaciones con consentimiento y, por último, ya una actuación representativa cuando uno haya llegado ya a un momento en que no pueda expresar su voluntad, ¿no? Todo eso yo creo que se puede. Y en cuanto a las instrucciones previas, es verdad que no me he metido, pero también sería pertinente meterlos ahí. ¿Por qué no me he metido? Porque ahora mismo en la Comunidad de Madrid, que antes lo podíamos hacer perfectamente, hacíamos muchos documentos estos sanitarios de instrucciones previas, sin embargo modificaron la ley y no nos permitían remitir esos documentos a un registro que ellos tienen y al que acceden los médicos o el personal sanitario en el momento en que uno entra en una situación ya que no pueda expresar su voluntad. Entonces, ahora se está trabajando, se ha vuelto a modificar la ley y estamos en breve se va a habilitar otra vez la conexión con el registro de instrucciones previas y vamos a poder remitir, con lo cual es bastante pertinente en esos documentos o en un apoderamiento preventivo o en este documento de apoyo incluir también el tema de las instrucciones previas, ¿no?, o del testamento vital. Sí, muy interesante. ¿Alguna cosa más? Sí. Como comentaba el documento ese de instrucciones previas, lo que no sabemos es cómo hay que hacerlo, dónde. Vale. El documento de instrucciones previas, como les digo, ahora mismo se hace, me parece, en el propio centro de salud o en el propio tal, y se remite al registro de instrucciones previas. En el momento en que nos van a habilitar se podría hacer en notaría. Y entonces, el problema de estos documentos de instrucciones previas es que los médicos tienen que tomar decisiones muy rápidas en poco tiempo, en situaciones de urgencia. Entonces, si cada notario lo redactaba de la manera que, bueno, porque Dios le daba a entender y tal, nosotros, bueno, pues vamos haciendo nuestras fórmulas, nuestras redacciones a la hora de configurar, tenemos nuestros modelos, pues ellos nos decían, es que no estamos para interpretar qué ha querido decir esta persona, ¿vale? Entonces, se llegó a un acuerdo con el Colegio de Médicos y se redactó un documento con una serie de fórmulas que ellos entendían y que en la notaría, o si lo hacen fuera de una notaría, imagino que será igual, pues van eligiendo entre determinadas intensidades. ¿Cuándo quieren que se aplique este documento? Cuando yo entre en una situación degenerativa, cuando ya no pueda expresar mi voluntad, cuando ya esté agonizando. ¿Qué medidas quieren que se apliquen? Es que hace tiempo que ya no los hago, pero que eran medidas. Pues quiero que empleen o no tratamientos experimentales, que si ya no hay posibilidad de continuar si ya no hay posibilidades de seguir sobreviviendo, que no esté conectado a una máquina, sino que me desconecten. Ahora, incluso, todo el tema de... ¿cómo se llama?, de la eutanasia, no solo pasiva, sino también activa, ¿no?, que está regulado, se podría incluir donación de órganos. Bueno, pues todo eso podría incluirse y la designación de un representante que sea
el que sirva de interlocutor con los médicos e incluso el que decida cuándo se toman esas decisiones, ¿no? No sé si me he explicado. Sí. Bueno, yo quería preguntarle, el documento donde se marca la figura de apoyo, si se puede hacer con antelación antes de un diagnóstico, pero sin concretar fechas, como ha dicho, a los 70 esto, a los 80, sino viendo la necesidad cuando a la persona que se designa, que puede ser cualquiera o tiene que ser hijo. Vale. Puede ser, puede ser cualquier persona. Y luego, si la persona a la que se ha dicho de persona de apoyo puede tomar la decisión que en este momento ya el mayor no tiene capacidad para decidir y decidir él para tomar decisiones pues, de una residencia, de cuentas bancarias, de todas las cosas. Como prevenir sin concretar fechas, sino en el caso de que surja. Vale. Claro, o sea, siempre los documentos jurídicos necesitan cierta concreción, ¿vale? Para que haya un poco de seguridad a la hora de utilizarlo. Es verdad que se puede decir no poner fechas, pero hay que establecer algún tipo de criterio. ¿Qué criterios se pueden establecer? Pues que exista un informe de un médico que diga esta persona se encuentra ya en una situación de discapacidad que le impide expresar su voluntad, que sea un certificado de la Administración que diga tiene un determinado grado de discapacidad, es superior al 50 y no sé cuántos, o al 70%, o a lo que cada uno determine en el documento. Entonces, es verdad que ese documento estaría otorgado, nos lo pide así mucha gente, decir, oye, quiero el poder, pero no quiero que entre en vigor ya. Yo quiero que entre en vigor pues cuando tenga, o incluso a través de lo que se llama un acta de notoriedad, un acta notarial de notoriedad, que pues tenga que acreditarse con informes médicos, testigos, declaraciones de familiares, que esa persona está en una situación de discapacidad. Entonces el notario lo declara por notoriedad y se une al documento y se dice, vale, pistoletazo de salida, ¿no? Ya se puede utilizar este documento. Entonces, efectivamente, sí. Los hitos de la edad es verdad que son muy fáciles porque, bueno, son objetivos. Y, claro, en lo otro lo que no sé es cómo se puede ir concretando la progresividad, ¿no? Cuando se necesita un acompañamiento, cómo se determina médicamente, pues habría que ir hablando con los médicos o con los psicólogos, cómo se determina médicamente y de una manera que sea constatable para el notario o para la persona a la que se le presente ese documento, que uno se encuentra en esa fase que uno ha determinado, ¿no? Porque, o sea, se puede hacer, pero hay que concretarlo bien para que ese documento sea seguro y no se diga, oye, que tú no lo podías utilizar, ¿vale? Entonces, o que el que lo reciba, decir, oye, yo no tengo claro que eso se pueda utilizar, acredítenmelo de una manera más clara, ¿no? Entonces, sí se puede, pero hay que hacer documentos útiles, que en la práctica, o sea, nosotros somos muy prácticos porque vemos todos los días cosas estas. Entonces, bueno, pues tienen que ser documentos útiles que sirvan, entonces tiene que estar bien delimitado. Gracias. Buenas tardes. Gracias por su exposición. Mi pregunta es la siguiente. ¿El personal de apoyo qué responsabilidad tiene con el discapacitado? Y si el personal de apoyo que se designa suele ser el entorno familiar, muy próximo, ascendentes o descendentes, por ejemplo, o fuera del entorno familiar. Gracias. Bueno, en cuanto a la responsabilidad, era la primera pregunta que hacía. Es verdad que, bueno, como son medidas voluntarias de apoyo, pues se podría establecer algún tipo de responsabilidad en el documento. Y si no está establecida, es cierto que siempre puede existir un control a través de una denuncia al Ministerio Fiscal, ¿no? Es un poco más complicado porque es verdad que es como cuando uno da un poder a una persona y abusa del poder, ¿no? Pues es verdad que hay que elegir bien a las personas porque eso no tiene un control específico judicial más que el que cada uno pueda ir configurando en el documento. En algunos casos, pues esta responsabilidad, para que no exista una responsabilidad, o sea, para controlar ciertamente esa responsabilidad, pues estamos diciendo que deban rendir cuentas de su actuación a un consejo de familia,
¿vale? O que hay algunas actuaciones para las que se deba actuar conjuntamente. Y si, claro, ahí el tema puede ser otras responsabilidades dentro del ámbito fiscal, por ejemplo, en el ámbito del patrimonio protegido, si se malutiliza el patrimonio protegido con una serie de consecuencias fiscales, ¿en quién son imputables? ¿A la persona con discapacidad o a la persona que le apoya o ha decidido dentro de ese documento o es el administrador de esos bienes, ¿no? Que podría también derivarse cierta responsabilidad en él. Entonces, yo creo que la persona de apoyo sí tiene responsabilidad, está más controlado dentro del ámbito judicial que en el extrajudicial. Y se le podría incluso privar, y el fiscal entrar en eso, decidir anular el documento de apoyo y designar otra persona. En cuanto a ¿quiénes suelen ser? Pues depende, es que claro, hay tantas situaciones, hay personas que tienen un entorno familiar muy grande y que, bueno, pues pueden elegir y suelen optar. Cuando hay un entorno familiar bueno, suele ser el entorno familiar el que preste medidas de apoyo, ¿no? Por ejemplo, los chicos con discapacidad, con 20, 20 y pico años que pueden estar iniciando los documentos de apoyo, suelen ser los padres, aunque también, bueno, con los padres hay cierto pique, ¿no? Y a veces, porque, bueno, como son tienen una cierta adolescencia retrasada y a veces eligen a los hermanos como personas de apoyo y como hay que respetar su voluntad, pues bueno, hay veces se está terminando que sean los hermanos, pero bueno, se reconduce, ¿no? Siempre en todas estas cosas. Y, o sea, si hay un entorno de apoyo suficiente, pues suele elegirse el familiar. Cuando no es el familiar, yo tengo una cierta prevención e investigo un poquito más. Y luego hay personas que no tienen entorno familiar y hay algunas fundaciones que están empezando a prestar este tipo de apoyo, ¿no? Después de la ley, porque es verdad que, bueno, pues la estructura familiar ahora es cada vez más reducida, menos hijos o familias separadas y que no tienen y bueno, pues nos llegan familias en que no, entonces estamos derivando a fundaciones, pues la Fundación Quirios, por ejemplo, la Fundación madrileña de tutela, que es que ha cambiado el nombre, porque claro, al suprimirse la tutela ya no, y no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el nombre, pero era que tradicionalmente ha prestado apoyo y ha cambiado el nombre, pero sigue en esta vía y se ha integrado muy bien en la aplicación de la ley. Entonces, sí que hay documentos en los que estamos diciendo que las fundaciones también puedan actuar como apoyo a través de sus profesionales. Bueno, muchas gracias por la exposición. Y quería preguntarle por un caso concreto de una patria potestad que todavía no ha sido revisada y que ha dejado en herencia la tutela antigua del hijo a un sobrino. Y en ese caso, si no es revisada, ¿qué sucedería con lo que sería una tutela antigua? O sea, si ahora mismo hay una patria potestad prorrogada y viven los padres, pues eso, mientras no se revise, continúa igual, ¿vale? La patria potestad. En el momento del fallecimiento de los padres, claro, la patria potestad se extingue y entonces ya no habrá persona de apoyo. Si los padres han previsto en el testamento quién quiere que sea la persona de apoyo a través de ese sobrino que se dice, pues lo que habrá que hacer es ir al juzgado para que se designe a esa persona como apoyo. Entonces ahí ya revisarán la resolución en la que le incapacitaron y le nombraron le prorrogaron o le rehabilitaron la patria potestad a los padres, y entonces ya harán el traje a medida y determinarán si la curatela es de tipo asistencial o de tipo representativo, y si es esa persona designada por los padres el idóneo para ocupar el cargo de curador. ¿Vale? En la regulación antigua se decía antes que los padres en
testamento. Cuando los hijos son menores sí que pueden decidir quiénes son los tutores, pero cuando son mayores parece que ha quedado un poco en entredicho la posibilidad de que sean ellos los que decidan quién es la persona de apoyo. Lo seguimos haciendo, la verdad, y lo seguimos remitiendo al registro civil, pero ha quedado ahí un poco híbrido, porque como la concepción a veces que se tiene de la familia en determinados ámbitos ideológicos es como una familia demasiado protectora, y que no ha dejado desarrollarse a la persona con discapacidad, pues bueno, pues ha quedado ahí un poco híbrido. Pero yo creo que el juez va a seguir haciendo caso a lo que se haya dicho por los padres en los testamentos. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues muchas gracias. Espero que les haya sido de provecho la charla. No sé si tú tienes que cerrar con algo. Pues nada, que pasen buena tarde. Esperemos que nos dejen salir aquí los tractores. Hasta luego.